Así que estamos hoy es día miércoles 10 de noviembre del año 2021 en nuestra tercera y penúltima sesión sobre amparos, vacuna COVID, taller de práctica forense. Les estaba diciendo a los que me acompañan que vamos a ver lo siguiente. ¿Cuántas sentencias de amparo vacunas COVID llevamos al día 10 de noviembre? Vamos a exponer cómo se argumenta, es decir, cómo elaboro, cómo redacto un concepto de violación. Y para eso vamos a estudiar una sentencia de amparo, para que veamos los argumentos. Y vamos a tratar de hacer ejercicios de arrastrar el lápiz, ¿no? Todo eso lo voy a hacer yo, nada más quiero que ustedes lo vean. Entonces, esos son los 3 puntos que vamos nosotros a exponer. Vamos primero, antes que nada, a responder la pregunta, ¿cuántas sentencias sobre el tema hay al día de hoy? Yo les dije el miércoles pasado que íbamos a llegar a 210. Entonces, vamos a ver si es cierto. Vamos a compartir pantalla. Y entonces, acuérdense que aquí en la pantalla del Consejo de la Judicatura, por un error dije Consejería Jurídica, no, se me cruzan los nombres. El Poder Judicial tiene el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura ofrece todos estos servicios. El más llamativo es el de la firma Fidel. Ya habrá tiempo para elaborar también un taller para mostrarles cómo se elabora cómo pueden ustedes hacer uso de los servicios de Internet, promover amparos de Internet. Bueno, pero ese es otro tema. Vamos a lo que nos interesa, es consultar las sentencias. Consultamos las sentencias y entonces aquí le damos búsqueda por tema. En búsqueda por tema vamos a buscar nuestras palabritas clave. Vacuna, COVID, menor. Le damos al buscador y vamos a ver si se dio. Si se dio, nada más que no se alcanza a ver. Dejo de compartir esta pantalla para poder abrir la otra pestaña donde se ve el listado de la consulta de expedientes. Ahí está. Dije 210, yo sorpresa, 209 sentencias. Si repasan la segunda sesión, llevábamos 170 y yo les dije, vamos a llegar a las 210. En nuestra última sesión, yo les puedo asegurar que vamos a llegar a las 240, ¿no? Entonces, para que vayan tomando nota. Estas sentencias, si ustedes las revisan, chequen bien, voy a tratar de aumentar ahí está lo último que se resolvió, la última sentencia del 11 de noviembre del 2021. Hoy estamos, perdón, 9 de noviembre del 2021. Mañana 11 salen publicadas las sentencias del día 10. Ahora sí que van al día. Estos asuntos comenzaron a resolverse, nos vamos a la última pestaña. El 1 de julio del 2021 salió la primera sentencia. Así que a través de una ecuación matemática pudiéramos nosotros más o menos calcular cuántas sentencias van a llegar. Y si tenemos estos datos de los colegiados y juzgados,
ya podemos más o menos visualizar cómo se están resolviendo los asuntos. No perdamos de vista que el científico es una persona que busca predecir el futuro, ¿no? En la antigüedad se les llamaba brujos, magos, hechiceros, y estas personas tenían la facultad de anticiparse en lo que iba a ocurrir en el futuro. El papel del científico del derecho es algo así parecido. Es más o menos predecir cómo van a resolver los tribunales ante un determinado problema. Y todavía voy más allá, cómo va a resolver el tribunal colegiado o cómo va a resolver un juzgado de distrito. Así que ahorita esto es novedoso, pero van a ver que dentro de unos años las grandes firmas de abogados, los despachos de abogados, van a estar revisando las sentencias y entonces van a analizar los argumentos de los jueces. Y entonces esto nos obliga a saber argumentar. Y en eso voy a dar una pequeña exposición porque ese es uno de los temas más importantes. ¿Por qué es importante la argumentación? Por lo siguiente, voy a dejar de exponer esto, voy a mostrarles la demanda de amparo. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la demanda de amparo. Esta demanda de amparo, pues hay datos que son muy fáciles de llenar. Pero la parte más difícil, ya vimos en la exposición pasada el acto reclamado y ya vimos los hechos. Lo más difícil es esto, los conceptos de violación. Porque en este apartado es donde precisamente, ¿qué creen? Es donde exponemos los argumentos que son necesarios para decirle al juez por qué nos debe otorgar el amparo. Me pasa el expediente. Y miren, la argumentación implica dos cosas. Cómo exponer razones al juez, pero lo más difícil es cómo hacernos entendibles, cómo explicarle al juez lo que queremos decir. Miren, acabo yo de presentar un amparo. Este es un amparo, ahí está el sello de oficialidad de partes, lo presenté el viernes pasado. Y este amparo, recomendaciones a título personal, manejo reglón y medio. ¿Por qué? Porque el funcionario que lo lee, el secretario de acuerdos, el secretario proyectista que lo lee, le es más fácil, más agradable hacer una lectura rápida que llevar a cabo una lectura con letra chiquita y totalmente apretada. Es cansado, es demasiado, digamos, genera uno cansancio. Más en determinados servidores públicos que tienen la vista cansada. Entonces, vista cansada es que ya no pueden leer de cerca. Entonces, si ustedes hacen demandas con letra chiquita y toda comprimida, ¿qué efecto le van a provocar al funcionario que va a conocer y resolver sobre su asunto? Pues lo que van a generar es que ese funcionario se duerma. Ese funcionario no lo logren atraer. Y aquí, fíjense, aquí vean lo importante que es la comunicación escrita. La comunicación oral como la que nosotros estamos llevando a cabo tiene muchos distractores. Lo que entra por aquí se va por acá. Y el contexto que rodea al emisor, ustedes son los receptores quienes escuchan, el emisor es el que habla. El contexto en el que se rodea el emisor genera distracciones
genera distracción que aquí hay un pizarrón, que allá hay un escritorio, que allá hay una puerta, o sea, esos ambientes generan distractores. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la comunicación entre persona y persona. Nos genera un distractor. Cómo viene vestido, cómo huele, qué está en el paisaje, tiene una mancha aquí, no tiene corbata, y estamos escuchando, pero nos estamos también distrayendo. Eso es lo que no tiene la comunicación escrita. La comunicación escrita es así, escrita, y por lo tanto nosotros nos la pasamos leyendo. La comunicación escrita tiene la ventaja que el lector que asimila el mensaje del emisor que escribe, capte más la información, la procese en su cabeza. La lectura entra en los ojos y hagan de cuenta que se sube en el cerebro y ahí se queda. A diferencia de la comunicación oral que entra por un oído y se va por el otro oído. Por eso yo les decía que elaborar una demanda tienen que aprovechar esos minutos de concentración que tiene el funcionario, el servidor público de leer la demanda, para que entonces no la hagan cansada, no les fastidien la vida a estos funcionarios. Imagínense, estos funcionarios tienen que resolver, tienen un cúmulo de expedientes, y más ahora con la pandemia, tienen un montonal más de expedientes y tienen que resolver. Y si de repente les presentan demandas todas comprimidas, todas con letra chiquita, pues obviamente los van a fastidiar. Y si ustedes les presentan agravios donde ustedes no sepan utilizar los signos de puntuación, miren, fíjense, esta es una parte de la demanda que elaboré, incluye un mapa y párrafos cortos. Párrafos cortos, ¿por qué? Porque son ideas, porque por algo se inventó el punto y aparte, el punto y seguido, la coma, el punto y coma, cambiar las letras chiquitas, altas, ¿no? Esto es una demanda que está diseñada precisamente para que la persona que lo lea se le haga la lectura agradable. Inclusive no duden en serio en meter en sus escritos de demanda elementos visuales, fotografías, planos, como si fuera una especie de historieta, ¿no? Algo que rompa lo ordinario, lo común. Les voy a presentar otra demanda, igual, elaborada por otro abogado. Imagínense nada más los párrafos. Este es un párrafo, si lo ven. ¿Qué encuentran? Pues que no hay ni siquiera un punto y aparte. Imagínense, esta es la hoja, ¿eh? Pasamos a la siguiente hoja. ¿Qué encuentran? Lo mismo. ¿Dónde descansa el lector? O sea, ¿dónde carajos descansa? Cuando se hace, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo he notado en muchos servidores públicos. No se diga algunos que se dedican en el Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Que no logran, dejo de presentar, que no logran utilizar estos signos de puntuación. Los puntos de aparte, lo que yo les decía, no utilizar párrafos completos, hacer una lectura rápida, ágil, no hacer esto. Eviten, por favor, hacer eso. Es de mal gusto. Imagínense un funcionario que tenga que ver muchos expedientes y todavía lean esto. No, pues ni siquiera le van a entender. Me decía un servidor público en la judicatura, ¿no? De los abogados, ¿no? Fundamentación y motivación y confusión. Confusión significa fastidia, mete de choro, rollo, lo mareas y al final pues ya te resuelve, ya ni sabe quién leyó, ¿no? Lamentablemente muchos abogados así hacen.
no razonan, pero aparte de que no razonan, no utilizan las reglas gramaticales. No saben para qué carajos es un punto y coma, un punto y aparte. No saben utilizar estos recursos que nos da la tecnología, de utilizar letras altitas, bajitas, todo de corrido. No, me van a perdonar, pero así escriben en el Ministerio Público. Todo de corrido. Oye, ¿a qué horas tomas aire? O sea, no se entiende en dónde termina tu idea y tu otra idea. Para que ustedes puedan aprender a escribir, tienen que leer y copiar. Entonces, si nosotros vamos a utilizar nuestra demanda, volvemos a reproducir nuestro formulario, los conceptos de violación es un tema importante porque tenemos que desarrollar bien la idea. Ahora, por eso yo les decía, es importante que entendamos la argumentación. La argumentación, primero vamos a ver la argumentación y luego vamos a dar un poquito de reglas, digamos, enfatizar algunos detalles ortográficos. Voy a continuación a abrir el pizarrón. Abrimos el pizarrón. Ahorita les comparto el pizarrón y abrimos una hoja del pizarrón. Espero que se vea la hoja del pizarrón. Sí, se ve la hoja del pizarrón. Ok. La palabra clave que vamos a entender para elaborar un agravio y elaborar considerando de una sentencia es la argumentación. La argumentación jurídica. La argumentación jurídica significa dar razones. Nuestro sistema jurídico se encuentra basado en la razón, no en la emoción. ¿Cuál es la diferencia entre la razón y la emoción? Esta es una persona, lo vamos a ejemplificar del siguiente modo. La emoción tiene que ver con el corazón, con los sentimientos. La razón tiene que ver con el cerebro, con la mente. No es lo mismo razonar que sentir. El sistema jurídico nuestro está basado en la razón, no en el sentir. A mí me puede caer bien el abogado, me pueden caer bien los niños, me puede caer mal la autoridad, me puedo odiar al presidente, puedo odiar al subsecretario de salud, los detesto, ¿verdad? Pero no sería un buen juez. El juez, o no sería buen abogado. El abogado tiene antes que nada saber que el juez va a razonar. Y por lo tanto, el método que yo tengo que utilizar es el de la argumentación. ¿En qué consiste la argumentación? La argumentación consiste en dar razones. Esa es. Ahora vamos a entender el proceso lógico. El proceso lógico, el raciocinio jurídico. Ahorita vamos cambiando las letras. No se fijen si cometo yo alguna falta de ortografía, es por escribir rápido. Este proceso de raciocinio jurídico tiene que ver cómo se piensa. Premisa 1, luego va la premisa 2 y finalmente va la conclusión. Esto que acabo yo de presentarles, esto es un proceso de
inferencia, es un proceso de argumentación. Este proceso de argumentación es lo que hacen los abogados y los jueces cuando dictan sus sentencias. Nada más que aquí la cuestión técnica es la siguiente. La premisa 1 es algo que está escrito, la premisa 2 está escrita y la conclusión es algo que se infiere, es algo que se deduce. La argumentación, imagínense cómo la tienen que elaborar ustedes. Ustedes tienen que tener la habilidad de exponer una premisa 1, una premisa 2, para llegar a la conclusión. Tienen que argumentar también que tienen que lograr que el juez infiera. Hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? Regreso a este tema. El derecho nuestro es de dar razones, dar razones. Lo nuestro no es dar emociones. Si no es un programa, no es un reality show donde tengamos que llorar y no, olvídense de esto. No es de emociones. Nuestro sistema es dar razones. Al juez lo tenemos que convencer. No conmover. Conmover son las telenovelas, son las películas, ¿no? ¿No? El problema, digamos, de la justicia, por ejemplo, oral anglosajona, cuando hay un jurado, es ese, donde el abogado se presenta ante el jurado y el abogado empieza a fingir sus poses y comienza a hablar y está bien vestido, huele bonito, hay muchos distractores, la gente se distrae, nada más logra captar quizás el 30-35% del mensaje, porque ya vieron que el abogado está guapo o porque la abogada está guapísima, y entonces pasa una mosca y no escucho, y entonces el jurado se distrae y emite un fallo. Esa es la crítica que tiene el sistema de justicia oral. En el caso de los juicios de amparo son en escrito, son formulados por escrito, y por lo tanto ahí está la comunicación escrita. Entonces el proceso de asimilación de una lectura no existen esos distractores. El funcionario se siente en su escritorio, abre el expediente y entonces no, cuando se ve el expediente no se dice, ay, qué bonita R, ay, está bonita esta D, ay, no, está bonita la hoja. No, cuando se lee profundamente, se llega a este proceso mental en que lo que mis ojos ven, lo capta mi cerebro. De ahí la importancia, por eso digo, de ahí la importancia de darle al juez una lectura digerible. Y por eso tenemos que dar razones, no emociones. Ahora sí que tendría que ser un buen abogado, escritor, que logre conmover. Fíjense, existe en la comunicación oral, existe algo que se llama el contexto. Digamos, el contexto es todo lo que rodea al emisor. Por ejemplo, ahorita me ven, aquí ven un pizarrón, ven un mueble, ven un escritorio, Pero si me vieran de corbata y me vieran en una sala de juicios, eso que me rodea es el contexto. Y eso distrae. Al que va a juzgar, distrae, porque entonces ve una cosa allá y ve otra cosa acá, y entonces se pierde ese proceso de asimilación. Lo mismo ocurre bueno, eso es lo que no ocurre cuando se escribe. El contexto lo elabora el abogado. El abogado tiene que ir elaborando el contexto, o sea, todo lo que rodea al mensaje, y esa es precisamente la habilidad que tienen los escritores cuando escriben un cuento o una novela. Una novela, por ejemplo, inicia con capítulo 1, 2 y 3, y entonces se va desarrollando algo que se llama trama, y al final llega el cierre. Y entonces en el cierre, el lector ya entiende por qué el escritor toca unos temas,
toca algunos pasajes, y el clímax de la novela es precisamente donde logra conjugarse el texto con el contexto. O sea, el capítulo final, la parte final del libro, tiene una razón de ser porque es antecedida por todo un proceso, toda una trama de capítulos. Eso es algo así es lo que tienen que hacer los abogados cuando elaboran un argumento. Tienen que exponer toda una secuencia de razones, y si logra el abogado meterle un poquito de emoción, su argumento va a quedar muy bien, porque entonces ese argumento va a cumplir con los requisitos que yo les acabo de mencionar, que es dar razones que logren convencer. Pero si ustedes logran conmover de manera escrita, sería lo ideal. Fíjense, hay cantidad de estudios, Dicen los estudios que las personas tenemos la inteligencia emocional y nos dejamos llevar por nuestras emociones y no por nuestras razones. Y yo creo que sí es cierto. Las personas somos esclavos de nuestras emociones, no de nuestras razones. Pese a que presumimos ser una sociedad, digamos, racional y científica, realmente cada persona tiene su corazoncito. Se enoja, se ilusiona, se enamora, se deprime, se entristece, y son las emociones lo que hace que las personas tomen las decisiones. Ahora bien, lo ideal, en el mundo ideal de la justicia, el lenguaje escrito jurídico tiene que ser un lenguaje de razones para que el juez emita una sentencia basada en razones. Pero si el abogado en su escrito de sus agravios logra meter un matiz emotivo, no solamente se logra convencer al juez, sino que también se le conmueve. Y eso, créanme, que es una habilidad que pocos abogados pueden tener, pueden desarrollar. Es una parte artística de la profesión que muy pocos, créanme, muy pocos lo pueden expresar. Esa habilidad exige mucha lectura, y tener sensibilidad, y necesitan obviamente pues soltar pluma y hagan de cuenta que elaborar lo que yo les estaba exponiendo. Bueno, continúo con esto, el proceso lógico del razonamiento jurídico. Tienen que dar sus premisas y tienen que dar sus inferencias. En el derecho existe algo que se llama silogismo. Este es el clásico argumento que se utiliza en el derecho. Partimos de dos premisas. Vamos a poner premisa 1, vamos a poner una premisa 2, y ahorita ustedes van a inferir. Vamos a poner aquí una rayita, la rayita, y después vamos a sacar aquí nuestra conclusión. Ahora bien, la premisa 1, hagan de cuenta que es así. La voy a presentar del siguiente modo. Juan es un menor de edad. Juan es un menor de edad. Ahí está el hecho, luego viene el derecho. Toda persona tiene derecho a la salud. Esa es un principio de derecho. Y la conclusión, ¿cuál vendría siendo? La conclusión es Juan Juan es el menor de edad, Juan por lo tanto tiene derecho a la salud. Ese es un proceso de razonamiento, Ahora,
¿Qué es lo que hace el abogado? El abogado da las premisas para que finalmente el juez las exponga. A esto es lo que yo quiero llegar. Este proceso le vamos a llamar inferencia. Esto que está aquí arribita es lo que está escrito. Lo escribí con una oración chiquita, ¿no? Juan es menor de edad, toda persona tiene derecho a la salud. Tan, tan. Ahora lo vamos nosotros a complicar un poquito más. Vamos a abrir otra vez nuestras premisas. Premisa 1. Vamos a abrir la premisa 2. Estamos ahorita, todavía no estamos hablando de la argumentación, estamos hablando de cómo exponer razones para lograr inferencias. Si se dan cuenta, aquí, en este breve esquema, aquí lo que hicimos fue primero exponer el hecho. Luego aquí expusimos el derecho. Hecho, ¿por qué? Porque lo estoy dividiendo. Juan, lo estoy particularizando. Juan es un menor de edad. Derecho. Existe una norma que dice que toda persona tiene derecho a la salud. Y entonces genero la inferencia. Juan, que es un menor de edad, conforme a lo que señala la Constitución, tiene derecho a la salud. Esta es la inferencia. Ustedes tienen que argumentar de tal manera para provocar al juez esto. Pero esto que estoy yo diciendo, lo estoy diciendo con palabras sencillas. La ventaja de leer y de escribir es que nos permite echar el rollo, verbo, pero tiene que ser un verbo bonito, bien estructurado, bien coherente, un verbo que atraiga, no una lectura aburrida de esas con letras chiquitas, letras apretadas, que no utiliza reglas de puntuación. Ahí lo que van a hacer es fastidiar al juez. Tienen que hacer un trabajo artístico. Bueno, lo vamos a complicar un poquito más. Vamos a exponer, por ejemplo, Juan es un menor de edad. Ese sería nuestro hecho. Ahora bien, van nuestros razonamientos. Toda persona tiene derecho a la salud. Vamos a agregar otra premisa. El interés superior del menor. Entonces ya lo estoy elaborando un poquito más, ¿eh? Vamos a poner aquí otra premisa 4. De acuerdo a lo que hemos visto en nuestros anteriores ejercicios, primero vamos a elaborar, a exponer los hechos, luego vamos a exponer los derechos. Hechos. Juan es un menor de edad. ¿Qué otro hecho? La COFEPRIS ya autorizó la vacuna. A menores de edad. Chequen por qué estoy dando ya los hechos, ¿eh? Ahí están los hechos. Ahí están los hechos. Y entonces yo digo, ahí está. Toda persona tiene derecho a la salud. 4. El interés superior del menor. Luego entonces se hace el silogismo. El silogismo es una operación lógica. P entonces Q, Q entonces R, luego entonces P, entonces R. Es esa operación de dos premisas y la conclusión es el silogismo. Pero el inferir, hagan de cuenta que yo de las premisas saco la conclusión. Entonces, ¿cuál sería aquí la conclusión? Ya estoy exponiendo aquí las premisas. Juan es menor de edad, la COFEPRIS ya autorizó vacuna a menores de edad, toda persona tiene derecho a la salud, el interés superior del menor.
Luego entonces el juez va a decir, Juan tiene derecho a la salud por el interés superior del menor. Esa vendría siendo mi conclusión. Eso es precisamente lo que yo tengo que inferirle al juez. Y esta operación, esto se llama una subjunción en el cual el hecho, la norma, y por lo tanto concluyo. Ese es el trabajo de los abogados. Eso es lo que el abogado logra exponer. Pero esto que acabo yo de mostrarles es precisamente argumentar. Cuesta mucho trabajo, muchachos, alumnos, talleristas, porque imagínense, no todos les cae el 20 de cómo se argumenta. Entonces, ahí está. ¿Cómo voy a aprender a argumentar? Leyendo. Definitivamente leyendo. Las herramientas de las sentencias nos dan la facilidad que puedo sacar de muchos argumentos, muchas razones. Si recuerdan bien, en las anteriores sesiones vimos la cantidad de argumentos que pueden sacar. Entonces vamos todavía a entender un poquito ya. Bueno, ya entendimos esto de la argumentación. Ahora vamos a entender una buena argumentación. Existe, lo voy a explicar primero de manera sencilla, ¿no? Premisa 1, a esa premisa 1 le vamos a dar le sigue una premisa 2, luego esa premisa 2, vamos a dar una premisa 3, a esa premisa 3 le vamos a dar otra premisa para elaborar un bonito agravio, premisa 4. Ahí están mis 4 premisas. Vamos a cambiar las palabritas. Ya no le vamos a llamar premisa, le vamos a llamar razón 1. Razón 1, argumentar, acuérdense que ese es poner razones. Razón 2, está, razón 2. La premisa 3 le vamos a quitar, le vamos a cambiar razón 3. A la premisa 4 le vamos a llamar razón 4. ¿Qué es lo que queremos provocar? Bueno, acuérdense, vamos a convencer al juez a través de nuestras razones. ¿Para qué? Para que el juez pueda emitir entonces ya un fallo. Puede inferir en base a nuestras razones. Luego entonces, acuérdense que las razones tienen que ver con los hechos. Ya hablamos que es menor de edad. Ya dijimos, la otra razón, hablamos de autorización de la COFEPRIS. Podemos hablar otra razón, regreso a clases. Podemos hablar de otra razón, estudios científicos. Esa es otra razón. Y puedo decir más razones, ¿eh? Quiero que entiendan que precisamente, vuelvo a insistir, en eso radica el saber convencer. Dame razones. Dime por qué tengo que resolver así. Puedo agregar otra razón, ¿no? Razón 5 es riesgo de muerte. Ahí si se dan cuenta, ojo, estas razones tienen que ver con hechos. Todavía no estoy dando razones jurídicas.
Entonces, si yo sigo, entonces yo puedo ya iniciar ya con mis razones jurídicas. Razón 6. Razón 6, entonces ya puedo yo hablar del interés superior y menor. Esa es una razón jurídica. ¿Qué otra razón jurídica hemos visto en las sentencias? Una razón 7 sería, por ejemplo, el derecho a la salud. Esa es otra razón jurídica. Antes de emitir el fallo, ¿eh? ¿Qué otra razón jurídica puedo dar? Puedo hablar de suspensión de plano. Es materia de amparo. Estos son los argumentos que yo he observado que exponen los abogados para que finalmente el juez responda. ¿Qué nos dice? ¿Cómo responde la autoridad? Pues la autoridad puede decir, pues sí, si es menor de edad, no se pone en duda. ¿Se dan cuenta que esto es también una clase de elaboración y contestación de demandas? Cuando elaboran ustedes los hechos, eso es parte de la argumentación. Autorización de la COFEPRIS, sí, es cierto, pero podemos agregar ahí que la autoridad dice, entre los argumentos es que no hay vacuna efectiva. Ese es un argumento que utiliza la autoridad. ¿Qué otro argumento utiliza la autoridad? El Estado no anda persiguiendo, no anda matando niños, casi hay una sentencia, ¿se acuerdan? No anda persiguiendo ni infectando niños. Ese es otro argumento que utiliza la autoridad. ¿Qué otro argumento utiliza la autoridad? Existen medidas sanitarias en las escuelas. Esto, insisto, es lo que la autoridad va respondiendo. Otra de los argumentos que utiliza la autoridad, el menor no necesita la vacuna. Está sano. Pues no la necesita, solamente la necesitan los niños que están enfermos, ¿no? Pero como el niño está muy sano, por lo tanto el niño no la necesita. Ese es otro argumento que utiliza la autoridad. Y entonces la autoridad expone también sus razones. ¿Cuáles son sus razones jurídicas? Sus razones jurídicas es que no aplica la suspensión de plano, interrumpe la política de Estado. Esa es una de las razones jurídicas que habla la autoridad. Otra que también yo he observado es principio de progresividad. El principio de progresividad tiene que ver algo así con los recursos disponibles. O sea, la autoridad puede decir, no hay vacunas para todos. Esto, insisto, estos argumentos no los estamos inventando, los hemos leído de las sentencias. Y entonces, finalmente, el juez, de nuestros conceptos de violación, va a estudiar esto, o del informe justificado, va a estudiar esto, para finalmente, ¿qué nos va a dar el juez? Nos va a dar su fallo, que es lo que nos interesa, ¿no? Que podamos tener una sentencia favorable.
Entonces, si nosotros elaboramos bonito esto, existe una probabilidad de que el juez falle a favor de aquí. Ahora bien, les he dicho en exposiciones anteriores que nuestra profesión tiene que ver con las letras, no con los números. Cuando nosotros éramos niños, ¿no? Aquí éramos nosotros niños, chiquitos, aprendimos dos cosas. Aprendimos matemáticas. ¿Qué otra materia aprendimos? Aprendimos español. Casi toda nuestra formación fue así, primaria, secundaria. Y las matemáticas se nos enseñó que los números. ¿Qué nos enseñaron en español? Las letras. Los números nos enseñaron que los números eran infinitos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y nos enseñaron también que los signos de puntuación, ¿no? Los signos de puntuación que tienen que ver con la suma, la resta, la división y la multiplicación. Que bueno, los quisiera aquí anotar, pero no encuentro yo las teclas, ¿no? Pero son todas las suma, yo encontré la suma, la resta, la división, la multiplicación. Aquí puse coma, no existe, la coma es otro, está en el lado. Se nos enseñó también algo que se llama el lenguaje del álgebra. El lenguaje de la álgebra, ¿para qué nos preparó? Para que aprendiéramos a hacer ¿qué? Ecuaciones. Y todo esto encaminado a qué? Encaminado para que finalmente nosotros nos convirtiéramos en qué? En unos ingenieros. Ahí está. Ahora bien, veamos la cuestión de las letras. ¿Qué aprendemos en las letras? Aprendemos las vocales A, E, I, O, U, y se nos enseña también el abecedario B, C, D, P, G, así sucesivamente. ¿Qué aprendemos también? Aprendemos los signos de puntuación. Punto, coma, punto y coma, paréntesis, guiones, 3 puntos. ¿Qué aprendemos también? Aprendemos a enunciado. Lo que en las matemáticas viene siendo la ecuación, aquí van a ser los enunciados. Y aquí viene la parte, digamos, creativa, vienen los párrafos. ¿Vienen qué? Vienen ya los textos. Y viene lo que yo les decía, que cuesta trabajo, el contexto. Entonces, uno, fíjense, sin ánimo de demeritar a los ingenieros y a los matemáticos, ¿no? Generalmente se desestima a los que estudian humanidades porque dicen, no son matemáticos, lo bueno son las matemáticas. Difiero. ¿No? Tener matemáticas, claro, que es una habilidad muy buena. No todos tienen la habilidad de las matemáticas. Nada más que las matemáticas tienen reglas muy precisas. Más por más da más, menos por menos da más, menos y más da menos. Bueno, no sé, ¿no? Lo que está sumando se divide, lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, reglas de factorización, ecuaciones, binomios, teoremas, fórmulas.
Es muy sencilla las matemáticas si ustedes conocen las reglas de las matemáticas y las ejercitan. En el caso del español, pues tienen las letras, ¿no? Ustedes saben contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, o sea, tienen conocimientos básicos, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde llegan sus conocimientos básicos en español? ¿Conocen las letras, las vocales, las consonantes? ¿Conocen esto? Pregunto. ¿Las reglas de puntuación? ¿Las manejan? ¿Saben elaborar un enunciado? ¿Saben elaborar un párrafo? ¿Un texto? Y todavía lo que digo aquí, elaborar el contexto, que es la parte meta escrita. Acuérdense del novelista, elabora una novela y en la medida en que elabora la novela va creando el contexto, lo que le da un buen cierre a la novela. Entonces, los que estudian letras, por ejemplo, pues aquí tenemos a los abogados. Entonces, no desestimen, por favor, yo sí les pido, no desestimen su carrera. Elaborar enunciados, párrafos y textos cuesta trabajo. Es una técnica, es una metodología. Tan igual de respetable o quizás igual de compleja que resolver ecuaciones matemáticas. Muchas personas no tenemos la habilidad matemática, pero ¿qué creen? Unas personas tienen la habilidad escrita verbal o verbal oral, ¿no? O verbal escrita, ¿no? Y por lo tanto, igual, así como las matemáticas tienen sus propias reglas, ¿qué creen? Lo mismo cuando escriben. Cuando escriben también existen reglas. Esas reglas son la redacción, la ortografía, la gramática, la fonética. Luego entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ustedes, para poder elaborar un agravio, tienen que tener esas reglas. Pero muchos dirán, híjoles maestro, pues es que yo no sé, pues si es que tienen que leer, y es que no sé leer, pues tienes que aprender a copiar. Porque aprendiendo a copiar estás leyendo, y al estar escribiendo estás ejercitando tu cabeza. Créanme, lo digo en serio, y más en esta época digital, la mejor manera de aprender derecho es leyendo, no escuchando. Tienen que leer. Y si no entienden en la primera, se va el mensaje a la cabeza. Aquí, por ejemplo, siguiendo con nuestra exposición, dije, se va el mensaje a la cabeza. Este es un cerebro, ¿eh? Aquí está la carita. Aquí está el cerebro. Este cerebro lo vamos a dividir en tres partes. Y lo que voy a decir es cierto, ¿eh? Es una teoría de Sigmund Freud. No somos psicólogos, pero voy a decir por qué es importante esto. Inconsciente y el consciente. Ah, perdón. Dejaste de compartir pantalla, maestro. No me había dado cuenta que dejé de compartir. Abro la ventana. Estoy hablando aquí del cerebro. Inconsciente y el consciente. En medio tenemos el preconsciente. Ahora bien, cuando nosotros leemos, aquí está el libro, aquí están los libros de derecho que tenemos que leer. Ahí está el libro, ¿eh? Y ahí está con todas sus letras, el texto y todo esto. Bueno. Esto entra en el consciente.
Pero el consciente, hagan de cuenta que se va al olvido. El área del inconsciente significa lo que olvidamos. Digamos que en esta área del cerebro tenemos nuestros datos olvidados, desordenados. Eso es lo que tenemos en esta parte del cerebro. Ahora, en el consciente tenemos lo que captamos de manera inmediata. Pero eso que captamos de manera inmediata, ¿qué creen? Se nos olvida, ¿no? Como esta clase que de repente se nos va a olvidar, ¿no? Y entonces, estos datos, toda la información que estamos ahorita aprendiendo, estos datos, automáticamente van a pasar acá, al olvido. Pero hay datos que nos van a interesar. Estos datos que nos van a interesar se van a quedar aquí. La palabra dato, quiero decirles, dato es la cédula básica de la información. Ese es un dato. Por lo tanto, la información es un conjunto de datos. Ok, luego entonces, ¿qué información manejan ustedes, abogados? Información jurídica. Muy bien. Entonces, su información jurídica, ustedes adquieren datos. Que el interés superior del menor, que la COFEPRIS, que el artículo tal de la ley de amparo, la suspensión de plano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa información se nos va a olvidar. Tarde o temprano se nos va a olvidar. Y se va aquí. Y lo que se va aquí, hagan de cuenta que se hace telarañas y ahí se quedó para siempre. Pero antes de que se vaya aquí, hagan de cuenta que aquí surge un fenómeno raro. Aquí, en esta área del cerebro, tenemos datos ordenados, clasificados, datos no olvidados. Ahora bien, si yo de repente, fíjense, si yo de repente, por eso les voy a decir por qué es importante que lean, porque todo lo que ustedes leen, hagan de cuenta que lo que entra por los ojos se va al cerebro y ahí se queda en el subconsciente. Si ustedes no ejercitan la cabeza, esa información que ya tienen pasa al olvido, a un área desordenada. Si ustedes alimentan su cerebro, significa que la información la tienen ahí y aparentemente se les olvida, pero no, la tienen ahí. Les voy a dar un ejemplo. Si yo les digo a continuación, 52 91 29 35 61, 52 91 29 35 61, y entonces les digo, les voy a dar un minuto para que se lo aprendan de memoria y me lo digan. 52, 91, 52, 90, 52, 50, 50, y sepa la información, ya se me olvidó, no tengo memoria, ya se me olvidó. Y puede pasar quizás 10 minutos, ¿qué número les dije? 52, no, ya se me olvidó. Entonces, en ese caso que yo les expongo, ¿qué sucedió? El dato que yo les acabo de dar pasó al olvido, a su inconsciente. Si yo les doy el dato aquí, ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿eh? Les voy a preguntar algo que no se están memorizando y automáticamente me van a responder. Si en este momento yo les digo, ¿cuál es el número de cuenta de la UNAM? Su número de cuenta, automáticamente me van a responder en un segundo.
El mío es 0911-0851-1. Y no estuve yo, 0900. O sea, no. Tenemos esa información automáticamente en nuestra cabeza y cuando se nos pregunta algo, automáticamente respondemos. Si yo les digo, ¿cuándo nació Miguel Hidalgo? Pues ya se les olvidó. Alguna vez en su vida hicieron una tareita de cuándo nació Miguel Hidalgo. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? 27 de octubre de tal año. O sea, ¿cómo? ¿Por qué tienes información? Por eso, por lo que yo les digo. Porque ustedes lo que tienen que hacer al leer es esto, alimentar su preconsciente con datos ordenados, clasificados, no olvidados. Ustedes siguen una vida con su aparato consciente y lo que hace el estudio es esto. Ustedes serán buenos abogados en la medida de que vayan nutriendo su subconsciente. Bueno, regreso a este esquema. ¿Cómo van a aprender ustedes a leer y a escribir? Leyendo, leyendo. Esto lo alimentan leyendo. Las matemáticas, ¿cómo las alimentan? Razonando y arrastrando el lápiz y haciendo muchos ejercicios matemáticos. Entonces, pero en el caso del español no hay ejercicios, fíjense, no hay ejercicios de sujeto, verbo, predicado, tal. Sujeto, no. Ustedes tienen que leer, leer y leer para que aprendan a hacer esto. Entonces, esta parte, ahora imagínense, nuestra carrera aquí de letras, vamos a meter argumentación. ¿Qué tanto lees? ¿Cómo aprendes a expresarte? Vean qué importante es esto, ¿eh? ¿Cómo aprendes tú a expresarte? Si yo les dijera, por ejemplo, aquí viene la parte artística, menor de edad. Viene la parte artística del abogado, menor de edad, en términos de su acta de nacimiento. Ya de un elemento, ya lo dije escribiendo. Las letras, fíjense, las matemáticas tienen un lenguaje simplificador. Es decir, las matemáticas de una ecuación larga la van resumiendo. ¿Se acuerdan de las ecuaciones? Que nos dan unas ecuaciones así grandes y las vamos haciendo chiquitas. El gran mérito de algunos físicos es que lograron crear fórmulas chiquitas. Isaac Newton, Albert Einstein y su fórmula de la energía, ¿no? Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Ok, ahora esa fórmula me la vas desglosando y entonces hace unos pizarrones gigantescos donde desarrollan los matemáticos esas ecuaciones. Y entonces quizás diremos, no, pues es que es un genio, es un matemático. ¿Y tú qué haces? No, pues nomás escribo. Ah, pues ¿qué crees? Escribir es un proceso inverso. Escribir algo chiquito lo puedes hacer grande. Pero algo importante que también ustedes deben entender, las matemáticas son muy objetivas, son muy frías, son muy materialistas. 2 más 2 es igual a 4. Ay, qué aburrido. Tienes 2 y luego otros 2. 1, 2, 3, 4. Lo que nos da las letras es que el texto nos genera el contexto. Lo que leemos nos transmite algo. Las letras tienen algo espiritual. Lo digo en serio, a través de las letras se transmite el alma, se transmiten los sentimientos, se logra conmover, ¿no? Al corazón, ¿no? El corazón es una parte espiritual. Dirán ustedes, ay maestro, está hablando de espiritismo. Sí, espiritismo. En la UNAM decimos que por mi raza hablará ¿quién hablará por mi raza? El espíritu. El espíritu es un tema no exclusivo de la religión. La filosofía nos habla mucho del espíritu, del alma.
Y los psicólogos nos hablan de los sentimientos. Los artistas, los que escriben novelas y ganan premios Nobel, tienen esa habilidad de que a través de las letras logran conmover al corazón. Por eso los mejores abogados que elaboran agravios conmueven. Existe un concepto que se llama belleza, que se confunde con la hermosura, ¿no? La hermosura es una cuestión física, ¿no? Tiene bonita nariz, tiene bonita boca, bonito cabello, o sea, bonitos ojos, ¿no? Esa es la hermosura. La belleza tiene que ver con la cuestión espiritual. Cuando ustedes elaboran un texto bien hecho y le transmiten belleza, es que le están transmitiendo al lector algo hermoso, algo maravilloso, algo que los conmueve, que los puede inclusive hacer llorar. Ahí está la belleza del escrito. Ser abogado, elaborar un agravio, imagínense, elaborar un agravio con belleza, es eso. Se tienen que inspirar y empiezan a elaborar bien la argumentación, las razones, para finalmente llegar a donde quieren ustedes llegar. Entonces, regresamos a este ejercicio, ¿no? Autorización de la COFEPRIS. Dímelo con más palabritas, ¿no? Y entonces yo puedo, esto lo digo con más palabras, ¿no? La autoridad sanitaria, mediante oficio, tal, autorizó o avaló el uso de la vacuna. ¿No? Y entonces cada cosa lo voy adornando con mayores elementos literarios. Ahora van los elementos jurídicos que a mí me interesa que entiendan. Interés superior del menor. ¿Cómo lo puedo decir de manera más artística? Vamos a pasar otra lámina para que. La razón 1. La razón 1, en su forma resumida, es interés superior del menor. En la argumentación, ustedes tienen que reforzar su razón con algo que se llama garantía. Así le llaman los estudiosos de la argumentación, que le tienes que dar garantía a lo que tú estás diciendo. Entonces, el interés superior del menor establecido en el artículo 4 constitucional. Ahí comienza a hablar ya nuestra parte de abogados. Maestro, quiero pues más rollo. Ah, bueno, echamos más rollo, ¿no? El interés superior del menor establecido en los términos del artículo 4 constitucional, así como de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y entonces elaboro ahí una argumentación más elaborada. Luego hablamos de la razón 2. Razón 2, lo resumimos diciendo derecho a la salud. ¿Ok? Ahora dímelo con más palabras. El derecho a la salud consagrado, o quizás la palabra consagrado se escuche muy religioso, ¿no? El derecho a la salud reconocido o admitido, o el derecho a la salud fundamental, o sea, hay muchas maneras de decirlo. Derecho a la salud reconocido, ¿en dónde? En el artículo 4 de la Constitución, artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No me gusta decir Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política Federal. No me gusta decir Constitución Política Federal, ok, de la Carta Magna. No me gusta decir de la Carta Magna, de la Ley Fundamental. Vean todas las maneras que ustedes pueden decir lo mismo. El derecho a la salud reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como de los numerales, del Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, ¿de dónde? La Declaración Americana de Derechos Humanos, de la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, alguien dirá, maestro, ese es un choro. Sí, es un choro, pero es un choro estructurado, es un choro bonito, artístico, que debe transmitirle al lector belleza. Entonces, cheque nada más en el proceso de argumentación. ¿Cómo estamos nosotros ya dando argumentos? Mayor edad, autorización, regreso a clases, estudios científicos. Y en esta parte del derecho es donde nosotros vamos construyendo nuestro discurso. Ahora bien, elaborar un agravio. ¿Cómo voy a elaborar? Perdónenme las faltas de repente escribo rápido y no me fijo en mi dislexia ortográfica. Primero tenemos que dar una... Profe, Vamos no vemos su a pantalla. persuadir. Primero vamos a dar una preconclusión Profe, no vemos su pantalla. anticipada. Y No luego está vamos a compartiendo su formular una... pantalla, profe. ¿Sí o no? Pero en nuestra Mi estimado preconclusión... maestro, sigue sin compartir pantalla. Gracias, licenciado. Para poder responder esto... Creo que no escucha, mi estimado maestro. Una. Maestro Jorge Luis, no vemos tu pantalla, dejaste de compartir. No nos escucha. Luego vamos a poner nuestra razón 3. Y así, las razones que ustedes quieran, ¿eh? Pueden poner 80 razones si quieren. Entre más razones dan, mayor argumentan y buscan persuadir al juez para convencerlo. Y si son artistas, lo conmueven. Profe Jorge Luis. ¿No? Finalmente, llegan Profe Jorge Luis. a su conclusión, su respuesta a la pregunta. Profe. Maestro Jorge Luis. Después de llegar a la respuesta a la pregunta, bueno, pues ya concluyen. Maestro, no vemos tu pantalla. Ustedes, por ejemplo, su preconclusión anticipada, hagan de cuenta que ustedes, pues automáticamente, implícitamente, dicen sí. Okay. Preguntan, ¿sí se puede o no se puede? O sea, ustedes ya dicen, sí se puede, quieren llegar aquí, pero mientras tanto arrojan la preconclusión. No, sí se puede. Sí, sí. Y entonces va la pregunta. ¿Se puede o no se puede? Razón 1. Se puede por esto, se puede por aquello, se puede por esto, se puede por aquello. Por lo tanto, respondo a la pregunta. Sí, se puede. Ahora bien, los abogados en sus agravios. ¿Puede un menor de edad recibir una vacuna? Ese es el agravio. Pueden ustedes sostener, pueden decir en su agravio, sostenemos que el menor de edad tiene derecho a la vacunación. Por lo tanto, corresponde en este concepto de violación responder si le asiste o no la razón al menor de edad a recibir la vacuna. Sostenemos que todo menor de edad, por el simple hecho de ser menor de edad, debe regir el interés superior del menor. Por otra parte, advertimos también que el menor de edad tiene derecho a la salud. Por otra parte, sostenemos que los derechos universales son interdependientes.
Si no se le da, si no se le garantiza la salud al menor de edad, se le pone en riesgo su derecho a la educación. Pero el valor más importante es el derecho a la vida que tiene el menor de edad. Por lo tanto, estamos hablando aquí de varios derechos, ¿no? El interés superior del menor, el derecho a la salud, los derechos interdependientes, el derecho a la vida, y por lo tanto responden. Por lo anterior, su señoría, con fundamento en tal, sostenemos que este menor de edad sí tiene derecho a la vacuna. Ahora bien, maestro Esmeralda, veo que levantaron la mano Esmeralda y levanta la mano el maestro César Guzmán. ¿Quieren formular una pregunta? No los... Sí, profe, es que no tenía activada su pantalla. Las apagadas. Exacto, profe. Ya, perdón, tenía las bocinas apagadas. Exacto, profe. Bueno. Ya, sí, exacto, maestro. Es que no compartía la pantalla tampoco con nosotros. Nada más era ese detalle, maestro. Ay, qué bruto. No me digan eso. Sí, maestro. Igual, maestro, ¿verdad? Sí. Ay, no me digan eso. Sí te estamos escuchando, sí te estamos poniendo atención, pero tratábamos de observar qué es lo que estás escribiendo, que bueno, nos lo estás narrando, pero pues yo creo que también aprendemos de lo visual, mi estimado amigo. Ay, perdónenme, miren. Ay, es que y bueno, y si me permites hacer unos breves comentarios. Adelante, maestro. Para abonar, aportar un poquito a esto que estás comentando, que es muy interesante y que te comparto y les comparto a todos los integrantes el día de hoy. Su servidor, soy de la técnica aplicable de lo que es el silogismo jurídico, lo que ha explicado nuestro queridísimo maestro Jorge Luis. Esta técnica que seguimos empleando muchos de nosotros ha sido, pues digamos que una tradición en el ámbito de la materia de amparo y que pues nos lleva a tratar de utilizar una serie de herramientas que a través de estos razonamientos lógicos jurídicos, que es lo que ha estado señalando el maestro, una metodología especial en la redacción de estos conceptos de violación, va generando en el alumno, en el abogado, habilidades intelectuales que tienen que ver con el análisis, que tienen que ver con la crítica, que tienen que ver con la reflexión, y verdaderamente este tipo de ejercicios que ya en fechas, el Poder Judicial de la Federación ya hace algunos años ha desvirtuado, de hecho nos ha dado por ahí algunas tesis del año del 98, del año de 2000, que siguen todavía vigentes al ser de la novena época, en donde pues como los artículos en aquel tiempo era la ley de amparo de 1936 que fue abrogada en el 2013, el artículo, si recuerdas bien, mi estimado maestro, y que lo estudiamos en la universidad, era el 116 y el 166, que eran los requisitos de la demanda, uno de la de amparo indirecto y otra de la demanda de amparo directo, no establecían como requisito regla que se realizaran los conceptos de violación a manera de silogismo, utilizando la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Llega el año de 2013, tenemos una nueva ley de amparo y ahora esos requisitos de la demanda cambian de numeral, ahora es el 108 para la demanda de amparo indirecto y el 175 para la demanda de amparo directo, y tampoco se establece como un formalismo necesario elaborar los conceptos de violación a manera de silogismo. Esto está ahí ya sustentado y son tesis de jurisprudencia, la del 98 es de la segunda sala y la del 2000 es del Pleno de la Suprema Corte. Con esto no quiero generar polémica ni quiero controvertir la situación que estás manejando porque, vuelvo a insistir,
tu servidor en sus demandas de amparo, en los agravios, en los recursos, utilizo el silogismo jurídico, utilizo las premisas, utilizo la conclusión para dar mis razonamientos lógicos, porque así es, ha sido la costumbre. Y desde mi particular punto de vista, pues los formalismos sí deben existir. Si bien es cierto, se ha tratado de aligerar la carga de solemnidades y de formalismos para que cualquiera elabore una demanda de amparo, pues en realidad pues son muy pocos los gobernados que lo hacen. En realidad somos nosotros, los técnicos del derecho, los que los elaboramos. Y tal y como lo menciona nuestro maestro, es importante que este tipo de ejercicios los llevemos a cabo porque, insisto, las habilidades intelectuales que empezamos a trabajar con estos ejercicios, pues hacen que nos volvamos críticos, nos volvamos investigadores, seamos reflexivos y argumentemos lo que tenemos que hacer para generar convicción en el juzgador, y puede emitir una sentencia no acorde, como lo mencionó el maestro, con emociones, con situaciones que pues hay que llegarles al corazón. No va por ahí. La situación es más fría de lo que uno cree, en donde pues en realidad no interesa si se está muriendo la gente o se está enfermando, sino lo que interesa es darle la situación del derecho afectado y las posibles consecuencias o las consecuencias que ha generado el hecho que la autoridad pues esté vulnerando los derechos, que en este caso, como lo menciona, pues tiene que ver con la parte del COVID, tiene que ver con la protección del derecho a la salud que tienen los menores de edad, y que pues hay que explicárselo al juzgador, que en esos términos pues tienen que ser los argumentos, tal y como lo está ahorita vertiendo en la última exposición que dio. Bueno, eso era todo lo que quería comentar, mi estimado maestro, a reserva de que tú quisieras abonar algo de lo mencionado. Pues maestro, pues más que nada, cuando yo abordo el tema de la belleza del agravio, me estoy refiriendo también a la belleza de la sentencia, ¿no? Y hay, por ejemplo, últimamente también en esta décima época existen sentencias infantiles, o sea, una sentencia para que un niño entienda por qué el juez falla en determinado sentido. Entonces, el juez tiene que exponer, inclusive hay un juez que hasta pega un osito panda en sus sentencias, diciendo, ¿sabes qué? No procedió por esto, pero tus papás te quieren y ese señor, pues ni modo, ¿no? Y por lo tanto sí tienes derecho, pero pues no te doy el amparo. A eso me refiero yo con la belleza del lenguaje. El lenguaje es racional, es frío, ¿no? Pero a mí, mi toque personal, en mi estilo, me gusta transmitir emoción, porque el leer es un placer. Y como funcionario, yo como funcionario público que alguna vez fui, leer expedientes a flojera, ¿no? O sea, pero cuando se lee un buen agravio, donde se logra transmitir esa belleza, dice uno, me encanta, lo copio, qué bonito lo dijo, ¿no? A eso me voy, y por eso yo les expuse yo al principio de la presentación, les expuse una demanda, no porque la haya hecho yo, ¿verdad? No es esa idea. No, pero lo que me refiero, algo, digamos, algo estilizado, algo bonito, con párrafos bonitos, ¿verdad? A una cosa, yo estoy balconeando en que inicio esto, ¿no? Pero ¿qué es esto? Esto no tiene puntos y apartes, no tiene punto y coma, no tiene, perdónenme si yo soy funcionario y veo esto, es una cochinada, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que ustedes como abogados no redacten cochinadas, hagan cosas bonitas, cosas artísticas. Tomen en serio, tomen la justicia como esa diosa Temis, ¿no? Sí, no hagan cosas aburridas, por favor, no hagan genocidios literarios, ¿no? Entonces, por eso ahora sí vuelvo a retomar lo que yo les decía en el pizarrón, que no estaba en mi soliloquio y no me entendían. Yo les decía cómo elaborar un agravio. Entonces, el agravio lo elaboran así. Ay, ya me perdí.
preguntan, hacen una pregunta anticipada, sí o no, y exponen las razones. Y al final llegan a la respuesta. Lo que nos dice el maestro efectivamente es el silogismo. P es Q, luego Q es R, y el silogismo es la conclusión a la que ustedes llegan, ¿no? ¿Cuál es aquí vamos a marcar la línea, y entonces esto se infiere, y esto es lo que se llama el silogismo hipotético. P es R. Esta es la forma en que resuelven los abogados, exponen los abogados. Primero hacen un hecho, luego citan el derecho, entiéndase por derecho la norma, y acto seguido emiten ya su sentencia. Entonces, vamos por ejemplo, a escribir la oración. Jorge es menor de edad, ¿no? La siguiente oración es: los menores de edad deben ser vacunados. O los menores, por lo tanto, el silogismo que nosotros sacamos de esto es: Jorge debe ser vacunado. A ver, P es Jorge, Q es menor de edad, Q, menor de edad, los menores de edad, R es ser vacunados, deben ser vacunados. Por lo tanto, PR, Jorge debe ser vacunado. Este es el razonamiento básico. Vamos a cambiar: Jorge es menor de edad, los menores de edad tienen derecho a la salud. Por lo tanto, Jorge tiene derecho a la salud. Ok. Esto es lo que acertadamente el maestro Guzmán nos dice, el silogismo. Pero ¿qué creen? Como dice el maestro, el derecho, sobre todo el amparo se hizo para que cualquier ciudadano pudiera acudir al juez a ampararse. Pero los abogados lo hemos hecho tan técnico. Y les voy a decir algo, no tenemos un funcionario de la judicatura, pero los funcionarios tienen los expedientes y lo primero que hacen es buscar una causa mínima para batearte, para procedentarte y sobreseerte. Pero así no batearte, busco que, a ver, prevénlo 5 días con ánimo de que no prevengas y ya se archive. Entonces uno como abogado, antes de convencer al juez, andas convenciéndolo que te admita la demanda. Y en eso te estresas. Y por eso se vuelven muy técnicos los juicios, las demandas de amparo se vuelven muy técnicas. Y por eso las sentencias, hay un apartado que, análisis de la procedencia, y elaboran cuadritos, ¿no? Análisis por favor, ¿a qué horas entra la materia? O sea, son pocos los jueces que, digamos, entran a la materia porque buscan la mínima excusa para batear. Y efectivamente la reforma constitucional de 2017 que dice ya fuera los formalismos, es para que los jueces entren a resolver los asuntos de fondo y no que lleguen absurdos a manera de caricatura, Es que tu demanda fue en hojas carta y debió de haber sido en oficio. Oye, es que ese no era el motivo, ¿no?
O sea, hay sentencias, créeme, hay sentencias como que un poquito ridículas. Entonces, eso es precisamente lo que debemos evitar, ¿no? Bueno, pero las cargas de trabajo hacen eso. Y también yo les voy a decir una cosa, uno quisiera hacer demandas bellas, ¿no? Pero a veces no hay tiempo para la belleza de un agravio, ¿no? Bueno, comparto otra vez la pantalla. Bueno, esto es el silogismo. Bueno, elaborar un agravio, esto que estoy poniendo aquí, es lo mismo, nada más que aquí lo hago un poquito más sofisticado. Si se acuerdan, cuando empezamos la exposición, aquí lo manejé. Premisa 1, premisa 2 y sacamos la conclusión. Premisa 1, este es el silogismo. Esto que expusimos aquí es lo mismo que está aquí escrito. Y después les dije, ¿qué es argumentar? Argumentar es dar razones. Premisa 1, premisa 4 y al final la conclusión. Esto es algo mucho más elaborado que esto. Aquí nada más puse 2 premisas y la conclusión. Bueno, aquí estoy poniendo 4 premisas y la conclusión. Luego hablé de las razones del quejoso y las razones de la autoridad. Y luego les hablé de la importancia de las matemáticas, pero también de las letras. Lo nuestro son las letras. Por eso podemos adornar nuestros escritos con esto, con la belleza de los textos. Ahora bien, les estaba yo diciendo cómo elaborar un agravio con razones. Una pregunta anticipada, sí o no, y después viene la respuesta. Y entonces viene la premisa. Bueno, quisiera exponer una sentencia, pero hoy de repente nos distraemos con la sentencia. Pero vamos más o menos medio a hacer un ejercicio redactando un agravio. Uy, espérenme, me equivoqué. Abrí una ventana que no era, dejo de presentar, vuelvo a abrir. Entre tantos, déjenme abrir. No tengo abierta la demanda, déjeme abrir la demanda. Ah, ya la encontré. Ok. Vamos a ver un concepto vamos a redactar un concepto de violación. Primero les dije, pongamos de título con una contestación, con un juicio anticipado, un prejuicio anticipado. Los menores de edad tienen derecho a la vacunación. Aquí ya estoy diciendo la respuesta. Yo voy a concluir diciendo que los menores tienen derecho a la vacunación. Luego entonces es inferirse que el quejoso debe ser vacunado. Bueno, esta es mi conclusión. Aquí ya puse la introducción, de aquí va mi conclusión. Y entonces, en todo este espacio, tengo que echar yo mis razones. La primera razón es el objeto del presente agravio es determinar si el quejoso tiene o no derecho a recibir la vacuna que lo proteja contra un posible contagio del COVID-19. De hecho, un rollita, ¿no? Ahora bien aquí, la razón 1
la razón 2, la razón 3, la razón 4. Para llegar a dónde quiero llegar a esta conclusión. Así voy a elaborar yo una grave, ¿eh? Le pongo letras negritas aquí para que se vea bonito. Y entonces ya empiezo yo la razón 1. Le digo a su señoría, sostenemos que todo menor de edad, como es el caso del quejoso, le protege el interés superior del menor. Y entonces lo fundamento. Acuérdense que el fundamentarse el precepto legal aplicable, lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 4 constitucional, que a su letra dice, sigo la razón 1, todo menor de edad, ¿qué? En los asuntos de los menores de edad, interés superior del menor. Estoy haciendo un borrador todo feo, Razón número 2. Ahora bien, no debe pasar desapercibido que en los Estados Unidos mexicanos toda persona tiene derecho a la salud. Lo anterior, de conformidad a lo que dispone el artículo 4 de la Constitución Política Federal, que señala o que establece lo siguiente. Y entonces, ahí pongo yo el precepto de la Constitución Política. Bueno, no se fijen si tengo errores ortográficos, Estoy escribiendo rápido, Ahora viene la razón 3, ¿no? ¿Qué dijimos de la razón 3? Otro argumento, decimos, cabe señalar que el menor de edad tiene derechos humanos, los cuales, entre los principios de los mismos, se encuentra su interdependencia. Es decir, un derecho se conecta con otro derecho. Al garantizarse el derecho a la salud, lo tendrá también con el derecho a la educación. Entonces, lo anterior con fundamento, mi garantía, lo anterior con fundamento en el artículo tal. Finalmente, no debe pasar desapercibido. Estas palabritas son conectores. Finalmente no debe pasar desapercibido, o podemos decir así las cosas, ¿no? Es obvio señalar. Por eso les digo que tienen que aprender a leer y a copiar. Es obvio señalar que la ley de amparo en su numeral 126 dispone que la suspensión y entonces ahí agregan el argumento por qué solicitan que el juez acuerde la suspensión. Luego viene ya un párrafo final. Este párrafo final tiene que ver ya con, por lo tanto, de los argumentos antes expuestos, se advierte toda persona menor de edad, el Estado mexicano debe otorgarle la vacuna anti-COVID atendiendo al interés superior del menor, al derecho a la salud, a la interdependencia de los derechos humanos y con el objeto de salvaguardar su vida.
Luego entonces es inferir que el quejoso debe ser vacunado. Razón suficiente, su señoría, para el otorgamiento del amparo y protección de la justicia de la Unión. ¿Ok? Básicamente, aquí elaboramos ya el concepto de violación. Obvio, lo que yo les dije la vez pasada. La vez pasada yo les dije que no es cierto que el dibujante haga su dibujo a la primera. ¿No? O sea, no es cierto que el escritor escriba a la primera. Lo que se hace es primero un esbozo y sobre ese esbozo se empieza a adornar, se empieza a escribir. Entonces, yo lo que les acabo de mostrar es un agravio básico, un agravio rústico, sin acabados, ¿no? Todo bruto, así, hosco, feo. Para eso se inventaron las lijas y vamos a empezar a lijar. Vamos a empezar a darle belleza a esa agravio. Por eso es importante utilizar las reglas gramaticales. Recomendación mía, manejen los párrafos cortos, entendibles. Un párrafo es una idea. Pum, 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 pum. Separen, para eso se inventaron las comas, ¿no? ¿Qué es un punto y coma? Un punto y coma es una comota grandota, para que así lo entiendan. ¿No? Separan una idea de otra idea dentro de un párrafo. Los puntos aparte. Y con la argumentación, razón 1, razón 2, razón 3, razón 4, las van exponiendo y al final llegan a su conclusión. La buena redacción permite, a través de la belleza, lograr convencer al juez a la razón, conmover al corazón. Si no lo conmueven, es que escriben feo, aburrido, ¿no? Tedioso. Pero si ustedes logran transmitir emoción a su texto, generan el contexto, se crea eso que yo le llamo belleza. Ahora bien, regreso nuevamente a pulir el texto. El objeto del presente agravio es determinar si el quejoso, fíjense, para adornarlo más, si el quejoso menor de edad tiene o no el derecho fundamental, no, el derecho a recibir la vacuna Biotech, o cuál era, o Pfizer, no recuerdo cuál era, la vacuna Pfizer, en sus dos respectivas dosis, que le otorgue mayor seguridad e inmunidad contra el posible riesgo de ser contagiado por el virus SARS-CoV-2 que le pueda ocasionar COVID. Ahí está la idea, ya la pulí. Ustedes tienen que aprender a pulir esto. ¿Se acuerdan cuando ustedes en la escuela recibieron clases de sujeto, verbo y predicado? Esa es la estructura de enunciado. Tienen que saber cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el predicado, el objeto directo, el objeto indirecto. Y esto es básico para que puedan entender la utilización de las reglas gramaticales. Ok, maestro, no sé, pues ponte a leer y aprenda a copiar. Concluyo, ya nomás me quedan tres minutos y quiero
quiero abrir una sentencia, cualquier sentencia. Tomo una al azar, de las que aquí tengo yo. Voy a compartir una ventana. Y entonces, tienen que leer, ¿verdad? Pues sí, lo tenemos que leer. Se impide la ejecución de las medidas para combatir la epidemia de carácter grave en atención a que altera el modo sustantivo de las etapas de vacunación allí establecidas. Si era en el caso que tampoco cuento con la responsabilidad para poder alterar tanto las etapas de vacunación. Fíjense, aquí están dando una razón normativa, artículo 129, una razón fáctica. Existe una política nacional de vacunación. Ahora bien, como ya se señaló, es improcedente conceder la suspensión. Fíjense, aquí están dando ya, aquí ya están diciendo que la van a improcedentar. Y acto seguido, están dando ya su juicio anticipado, ¿eh? Y lo que van a leer a continuación son las razones para improcedentar. Ya no estoy leyendo la sentencia, ¿eh? Nada más de eso me está advirtiendo que lo va a improcedentar. Entonces, aquí me quedé. Ninguna, pegan el cuadrito, ¿eh? Fíjense cómo esta sentencia utiliza un elemento visual, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras. Sin leer, me está dando a entender que aquí los más vulnerables son los viejitos y los chavos, no. Ya, eso me está diciendo la imagen. Ninguna vacuna se va a aplicar a personas menores de edad, de 16 años, hasta que cuenten con la suficiente evidencia de seguridad en esta población. Pues sí, el dibujito me está demostrando aquí, donde es blanco, ese riesgo de contagio y muerte de COVID. Donde es negro no hay nada. Pues me lo estás diciendo aquí por escrito. Hasta el momento, ninguna de las vacunas puede ser utilizadas a personas menores de 16 años. De lo anterior se advierte con mediana claridad, fíjese cómo utilizan este juez, mediana claridad, que la política nacional, a día de la fecha, no contempla la vacunación. O sea, vean, analicen nada más. Aquí atrás me dijo que era improcedente. No, por aquí yo les dije, por acá, como ya se señaló, es improcedente conceder la suspensión. Ya me está diciendo que me va a improcedentar. Me está dando una razón. ¿Cuál es la razón? Esta pirámide poblacional, y me está diciendo una razón. No será aplicada la vacuna a menores de 16 años porque no se contempla una etapa específica de riesgo en la población. Por lo tanto, con meridiana claridad, vean cómo es el lenguaje legureyo. Pudo haber dicho, por anterior se deduce, no, se escucha más bonito, se advierte de meridiana claridad. Entonces, cada quien le avienta su belleza literaria jurídica, a resolver sentencias. De lo anterior se advierte con meridiana claridad que no procede, no te voy a conceder. Al día de la fecha no se contempla la vacunación de los menores de edad, no se cuenta con estudios, Luego, entonces, a medida adoptada por el ACUO, el Tribunal de Primera Instancia, es improcedente, ya que no existen estudios y análisis específicos a gran escala de seguridad y eficacia de vacuna a los menores. Escogimos un argumento así nada más así, al azar, ¿eh? Concluyo en esta etapa de los agrarios. Vean por qué es importante argumentar. Doy mi juicio anticipado, razón 1, razón 2, razón 3, y concluyo. Eso es difícil del derecho, elaborar un agravio. Maestro, ¿cómo elaborar un agravio? Apréndelo a razonar. O sea, no procede la vacunación del menor. No procede porque atendiendo a los estudios científicos, la población en mayor riesgo,
son las personas adultos mayores. Lo anterior te lo demuestro con la pirámide poblacional. Luego entonces no se acredita que el menor de edad sea considerado dentro del grupo de población vulnerable que son los mayores de edad. Por lo tanto, concluyo, no procede darte la vacuna. Eso dice la autoridad. Lo que acabo yo de exponer es todo el razonamiento argumentativo. Así que espero no haberlos confundido, no haberlos mareado. Traté de ser lo más sencillito en esta clase de agravios. Y ya la última sesión que tendremos ya la siguiente semana, esperamos llegar a 230 sentencias de amparo sobre este tema. Y vamos ya a elaborar ya un agravio finito. El mismo agravio que yo les acabo de demostrar, le vamos a dar belleza. Les voy a decir, miren, así está en su versión bruta, así está en su versión artística conmovedora. Para que entonces vean por qué es bonito redactar agravios en una demanda de amparo. Le agarren el chiste a la belleza jurídica literaria que debe tener las demandas. Ahora sí, ya termino, ¿no? No sé si alguien quiere exponer, preguntarme algo para dar ya por concluida nuestra tercera y penúltima sesión. ¿Te hablo? A mí me llegan una Si no hay nada, ningún comentario, de veras que me da mucho gusto que me acompañen esta noche, ¿verdad? Y ojalá les sea de agrado. Aviéntense, escriban, lo digo a los estudiantes que nos acompañan, aviéntense a elaborar agravios. Nadie nació sabiendo agravios, todos aprendimos poco a poco, copiando y leyendo. Pocos fueron los que nos enseñaron, ¿verdad, maestro? Nos aventamos así al ruedo, ¿no? Aquí tenemos el acompañamiento, aviéntense, no pasa nada, ¿no? Sobre la marcha van aprendiendo. Cuídense, nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto, buenas noches a todos. Gracias. Chao, Buenas bye. noches. Buenas Bye. noches. Buenas noches, cuídense, chao, bye.